RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar sobre este particular y queremos agradecer la amabilidad que tiene siempre con RCR Gustavo Nakamura, quien es director del Centro de Innovación de Políticas Públicas, a la par es vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Estrategia Pública Privada y es director del programa de políticas públicas acá en RCR, Red de Comunicación Regional. Gustavo, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación. Muchas gracias, José. Qué gusto saludarte. Sí, queríamos compartir contigo tus impresiones respecto a lo ocurrido en Ecuador. Pero antes me gustaría que escuches lo que manifestó hace poco menos de 2 horas el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ¿no? Donde toma esta decisión, lo que se denomina la muerte cruzada. Escuchemos y luego conversamos sobre cuál va a ser el horizonte político en Ecuador en los próximos días, en los próximos meses y quizá en los próximos años. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro. Esta es la decisión adoptada hace poco menos de 2 horas por el presidente Guillermo Lasso en Ecuador, y justamente vamos a compartir un análisis sobre lo que acontece en Ecuador con Gustavo Nakamura, que es director del Centro de Innovación de Políticas Públicas. ¿Cómo analizas la situación en Ecuador, Gustavo? Hola, Pepe, gracias nuevamente. Mira, la situación es preocupante. Es preocupante por varias razones, ¿no? El presidente Lasso ha ejecutado una carta política que está avalada en la Constitución de dicho país, pero las consecuencias que va a traer esa situación va a ser muy complicado para el hermano país del Ecuador. Y creo que la mayoría solamente está enfocado en ver la crisis de seguridad, la inestabilidad política, y que para nosotros los peruanos parece que ya estamos muy acostumbrados a estos temas, no nos parece novedad. Pero creo que hay que mirarlo de una perspectiva mucho más global y regional. Ecuador era uno de los pocos países que quedaba, por decirlo así, vinculado a la centroderecha. Ha pasado 2 eventos fundamentales. Yo escribí hace poco un artículo. Uno, las elecciones del Paraguay, que nadie puede decir, pues, que había riesgo de que el Partido Colorado ganara, que es un partido de centro-derecha, y lo que ha pasado en Chile. En Chile el Partido Republicano ha tenido una gran cantidad de votos en el Consejo Constituyente. Y todo el mundo ya celebraba de que la región volvía a su cauce normal para el centro derecha. Lamentablemente hay que decirlo que no es así, no es así. Entonces, hoy lo que ha pasado, el presidente Lasso se ha visto forzado a esta situación, y esto inicia, José, mucha gente no lo entiende, que esto inicia cuando él rompe con la coalición del partido, con el Partido Social Cristiano, y le da la presidencia de la Asamblea Ecuatoriana a un indigenista, al extremo político de él, y en vez de darle a sus aliados que fueron en gobierno. Jaime En Nebot, pocas ¿no? palabras, Jaime Nebot, que era exactamente, el principal aliado político, ¿no? exactamente. ¿Qué hizo con eso? Rompió la coalición que había de centroderecha que entraba en el gobierno ecuatoriano. Eso es lo que ha pasado. Hay que ver 2 años atrás cómo se ha ido resquebrajando la crisis política, las traiciones que ha habido de por medio.
Y las consecuencias de esas traiciones traen que hoy el presidente disuelva la asamblea que ya no podía manejar, porque él no tenía mayoría en el Parlamento, en la asamblea ecuatoriana. ¿Qué va a traer ahora como consecuencia? Pues interesante, porque son 6 meses donde él va a gobernar. Rafael Correa, el expresidente del correísmo, ya salió a hablar que esto no debería proceder, pero va a ser una revancha para ganar y sacar a todos a todo con sus palabras que ha dicho en el Twitter, al nefasto gobierno de Lazo. Pero acuérdense una cosa, hace algunos meses el partido del presidente Correa ha ganado muchas intendencias o municipalidades e incluso le ganó el bastión al Partido Social Cristiano, que es Guayaquil. Nos enfrentamos a que probablemente vuelva el correísmo en Ecuador. Y por lo tanto, ¿quién se beneficia geopolíticamente hablando? La izquierda en Latinoamérica. Conversaba hace unos momentos primero con un periodista de Ecuador, el señor Cortés, y luego con Eitel Zambrano, ¿no? Y ellos coincidían en que hay un descrédito en la Asamblea Legislativa ecuatoriana, ¿no? Pero también, ¿no?, uno de ellos, el periodista Cortés, nos explicaba que esto puede ser también parte de un cálculo establecido por el propio o la gente que sigue a Correa, ¿no? O sea, buscar forzar esta figura, que aplique esta figura Guillermo Lasso, con lo cual se convoca elecciones en los propios 6 meses y ellos toman control ya de la Asamblea Legislativa. ¿Esto es más o menos el horizonte que puede presentarse en Ecuador? Esa es la estrategia de ellos. Y lamentablemente el presidente Lasso ha caído en ello. Al no tener, y voy a ser muy duro con el presidente Lasso, me parece que es una persona respetable y todo ello, pero querido José, no es lo mismo manejar un banco que manejar un país. Y si seguimos con políticos, con empresarios que entran a la política, encantado de que entren a la política, es válido. Pero Y que hagan queremos política. gente mucho más, pero que haya políticos y que haya formación política, pues que no sea solamente campaña y entrar a ser asambleístas o a ser congresistas como en el Perú y después gobernadores y son, pues, dicen cada cosa y las consecuencias lo vemos. A diferencia de la derecha, la izquierda latinoamericana sí tiene canteras políticas. Esa es la realidad y tiene bases sociales, cosa que ha perdido la derecha hace muchos años y un claro ejemplo es en el Perú también. El único partido que tenía bases sociales fuertes, ¿quién era? El Partido Aprista peruano. No siendo un partido de derecha en el sentido estricto, más allá de que el segundo gobierno de Alan García llevó una economía social de mercado de la Constitución del Perú. Entonces hay que mirarlo un poco más de análisis geopolítico. Yo creo esto es una victoria, la caída de la asamblea del correísmo, aunque el correísmo va a decir que esto es inconstitucional o tiene vicios de inconstitucional, simplemente es la narrativa para que después en 6 meses vayan con todo y ganar el Ecuador nuevamente, por lo cual va a ser un aliado del señor Petro, un aliado del señor Lula, y así vamos bajando. Y Perú está en el medio. Ahora, Y Chile lo tiene el presidente Boric. ¿está en condiciones en este momento Guillermo Lasso de gobernar solamente con decretos legislativos en los próximos 6 meses? Porque nosotros miramos muy de cerca el escenario político, ¿no?, la crisis política, pero en Ecuador hay otro tema, el tema de la inseguridad ciudadana, que incluso hay quienes consideran que es superior al caso peruano. Ujú. No creo porque no tiene músculo político, José. Y van a ser 6 meses, si es que llegan a ser 6 meses, muy duros para el Ecuador. Ojalá, por el bien del pueblo ecuatoriano, lo haga y se den unas elecciones lo más pronto posible para que haya nuevo presidente, porque es nuevo presidente y nueva asamblea. Mi temor, y se lo digo con toda franqueza, es que el resultado va a ser un presidente vinculado al área de Correa, quién sabe, el mismo Correa postule, y una asamblea mayoritaria entre los indigenistas y todo, y el correísmo. Y otra vez, la derecha tuvo históricamente de gobernar en coalición. No supieron hacerlo, hoy, después de 2 años, está cayendo ese régimen por errores propios de ellos, tanto de esta coalición como también la astucia del lado contrario político. Ahora, lo paradójico de todo esto, Gustavo, es que se aplica en el marco de la Constitución una propuesta planteada por Correa en su momento. Así es.
Así es la trampa o es el trabajo que ellos vayan haciendo. Como yo una vez hice un ejercicio hace unos días, hace unos meses, estuve en una reunión en España, en Madrid, y vimos un poco la estrategia de cómo trabaja la izquierda en el mundo. Y la izquierda en el mundo y en Latinoamérica tiene un plan seguido, tienen una estrategia, ellos ya saben qué va a venir en los próximos años, tienen un seguimiento de la situación política y una escucha activa y pasiva de los medios, de las redes sociales y todo. Eso tiene la izquierda en el Perú, en el mundo. En el Perú, bueno, hay ciertas tendencias, pero eso existe. Para el otro lado no hay absolutamente nada. Y hoy es un claro reflejo, con mucha pena, que un país como Ecuador, hermano, que un gobierno haya tenido que utilizar este artículo de su constitución por la crisis política. Mi pregunta es, ¿hubiera habido crisis política si no hubiera traicionado a sus principios y hubiera cogobernado con los que tenía que cogobernar? Y hoy Ecuador no sería un foco de inversiones como fue el primer año o año y medio que estuvo el presidente Lazo y mucha gente fue a Ecuador a ver inversiones. No se consiguió. Y esto es porque no se trabaja unidamente y no se llega a consensos. Muy bien, Gustavo. Como siempre, yo te agradezco la amabilidad de compartir estas reflexiones en una situación donde nuevamente el ámbito latinoamericano está en el foco de la atención mundial con lo que está ocurriendo en el hermano país de Ecuador. Como siempre, Gustavo, un fuerte abrazo. Gracias, muy amable. Gracias a ti, José. Nos vemos. RCR, la red que comunica y une al Perú.